Bueno, os estaba comentando que Abraham Stoker también tenía una intención política en esta novela de Drácula, no ideológica, no se trata de una ideología específicamente, sino que se trata de alguna manera de adelantarnos el peligro que la progresión de la historia puede traernos, ¿no? En esta nueva civilización global que supuestamente sustituye a esa mm, cristiana u occidental, que ya no tiene ascendente sobre nosotros, supuestamente. Aunque, como también decía, él pretende mm, promover esos valores cristianos que el vampirismo, que aquellos que chupan la sangre, movidos por la codicia, por la degradación de valores, de principios, de ideales, de lo trascendente, de lo comunitario, del verdadero desarrollo íntegro de la persona, eh, entiende que esos valores cristianos son importantes aún y deberían seguir vigentes. Pero bueno, como comentaba, voy a leer un nuevo fragmento de esta novela. Estaba hablando el doctor Van Helsing, el holandés. Bien, ahora ya saben contra quién tenemos que luchar. Me remito al vídeo precedente, el primer vídeo, mejor dicho, en el cual nos hablaba el doctor de algunas características de los vampiros. Pero nosotros tampoco carecemos de fuerza. A nuestro favor tenemos la posibilidad de luchar juntos, cosa que le está vedada al vampiro. Le está vedada al vampiro la posibilidad de luchar juntos. Eh, su objetivo es contaminar de su virus, por decirlo así, eh, a todos los demás, a todos los que están vivos aún, para así mantenerse en esa falsa eternidad en el mundo. Contamos con el auxilio de la ciencia. Somos libres para obrar y para pensar. Y las horas del día y de la noche son nuestras por igual. No puede decir lo mismo Drácula, que pierde sus poderes bajo el imperio del sol durante el día y se convierte en un hombre común, aunque sea un no muerto. De hecho, hasta donde llegan nuestros poderes, carecen de toda limitación y podemos emplearlos libremente. Tenemos una causa a la que consagrarnos, un objetivo desinteresado, y ambas cosas significan mucho. Veamos ahora a dónde llegan y a dónde no los poderes generales que tenemos en contra, los poderes generales que tenemos en contra y los individuales. Drácula es un antihéroe, no sé si os lo decía en el primer vídeo, es un precursor de los héroes de Marvel, por ejemplo, de Superman, del Hombre Araña, de la Masa, de Batman, pero su intención no es servir a la comunidad, a sus semejantes, sino todo lo contrario, es destruirlo, contaminar, ah, no por maldad, sino simplemente porque él está muerto, está retenido en el mundo. Por eso, paradójicamente, unir su cadáver de zombie, el vampiro está en relación con los mitos del zombie también. Fijaos esa canción de Cranberries que se llama Zombie precisamente y nos habla, según entiendo, de alguien que dispara insensiblemente contra sus semejantes. Es decir, que ya ha normalizado la crueldad, actúa como un zombie. Un zombie y un vampiro vienen a ser lo mismo, son completamente insensibles, pues no tienen la sensibilidad propia de los que estamos vivos y no la hemos perdido. No hemos perdido nuestra humanidad y nuestra vitalidad.
O dicho de otro modo, dice Van Helsing, estudiemos las limitaciones del vampiro en general y las de este en particular. Todo lo que tenemos que hacer es acudir a las tradiciones y las supersticiones. En principio, no parece que esto represente mucho, tratándose de la vida y la muerte. Y más aún, sin embargo, habremos de conformarnos primero porque no tenemos otro medio que echar mano, al que echar mano. Y segundo porque al fin y al cabo estas cosas, la tradición, la superstición, no carecen de importancia. ¿Acaso no se apoya en ellas la creencia de los demás en los vampiros? Aunque no la nuestra, por desgracia. Hace un año, ¿quién de nosotros habría aceptado tal posibilidad en un siglo XIX científico, escéptico y positivista? Fijaos esto, ese mundo urbanita del científico aislado en la cárcel de la metrópoli está ya desconectado de los misterios de la naturaleza y por lo tanto lo verdadero que pudiera haber en esas tradiciones y en esas supersticiones es desechado por completo por tal científico. Hace un año, ¿quién de nosotros habría aceptado tal posibilidad en este siglo científico, escéptico y positivista? Nosotros mismos hemos llegado a rechazar algo que estábamos viendo justificado ante nuestros ojos. Debemos suponer, por tanto, que la creencia en el vampiro, sus limitaciones y su curación se apoyan de momento en la misma base. Porque permítanme que les diga que de momento Permítame que les diga que se le ha conocido en todo lugar habitado por el hombre, en todo lugar habitado por el hombre. En la antigua Grecia y en la vieja Roma aparece en las mitologías, pues se nos recoge algunas historias que pueden estar en relación en la mitología greco-romana con este elemento que nos ocupa, el vampiro. Aparece en toda Alemania, Francia, India y hasta en Quersoneso. Se encuentra también en China, tan lejos de nosotros, donde es temido en la actualidad. Siguió a los Berserkers de Islandia, donde es temido, a los demoníacos unos, a los eslavos, sajones y magiares, es decir, húngaros. Contra eso, pues, tenemos que luchar y permítanme que les diga que la convicción de muchísimos de estos pueblos ha quedado confirmada por nuestra desventurada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no muere por el mero paso del tiempo y prospera cuando puede nutrirse con la sangre de los seres vivos. Y todavía más, nosotros mismos hemos visto que incluso puede rejuvenecer, que sus facultades vitales se vuelven vigorosas y parece como si remozara cuando encuentra en abundancia su alimento habitual. Pero sin su dieta no puede medrar, sin su dieta no puede medrar, no come como los demás, no ingiere alimento alguno, solamente la sangre que roba de los vivos. Nuestro amigo Jonathan, que vivió con él durante unas semanas, no le vio comer ni una sola vez, ni una sola. Por lo demás, su cuerpo no proyecta sombra. Su cuerpo no proyecta sombra. De la misma manera que no se refleja en los espejos. El espejo, dice la tradición japonesa, es un símbolo sagrado. Mirándonos al espejo, reconocemos nuestra alma, la verdad de nuestro interior, de nuestro mundo interior. Por lo tanto, el vampiro que no se ve y no podemos ver en el espejo es precisamente porque no hay mundo interior en él. Es un zombie, está retenido en un mundo al cual ya no pertenece.
pero puede seguir haciendo mucho daño. Su mano tiene la fuerza de varios hombres, cosa que apreció Jonathan cuando cerró la puerta ante los lobos o cuando le ayudó a bajar la diligencia. Puede transformarse en lobo, puede transformarse en lobo. El lobo, los cánidos, y el lobo es uno de ellos, se representan la manifestación masculina de lo diabólico. Cuando las fuerzas demoníacas se encarnan en un perro, pues esos son los aspectos masculinos. Cuando lo hacen en felinos, en gatos, tigres, panteras, pues son los aspectos femeninos. Fijaos esa película que se llama, que habla de la pantera, una mujer que se convierte en pantera, es de mediados del siglo pasado y, y es porque hay algo misterioso, enigmático, tal vez próximo a lo demoníaco que ha tomado su alma. Puede transformarse en lobo como hizo para desembarcar en Whitby, ocasión en que despedazó a un perro. Puede convertirse en murciélago, tal como le vio en Madame Mina en la ventana de Whitby y como mi amigo John le vio salir de la casa vecina o mi amigo Kinsey desde la ventana de la señorita Lucy. Puede viajar en la niebla que él mismo origina, se convierte en niebla, puesto que él no es un cuerpo, solamente tiene la apariencia de ser un cuerpo humano, pero no es verdaderamente tal cosa. Puede convertirse, igual que lo hace el agua, que se transforma en materia sólida o en materia gaseosa, pues de la misma manera el vampiro se transforma también en ese elemento, en ese gas que es capaz de atravesar eh, rendijas que son inaccesibles para cualquier persona. Puede viajar en la niebla que él mismo origina, según probó ese noble capitán de barco. Pero por lo que sabemos, el alcance de esa niebla es limitado y solo tiene vida alrededor de él. Es capaz de surgir en los rayos de luna, en forma de minúsculas motas de polvo, como se aparecieron a Jonathan aquellas hermanas del castillo de Drácula. Y volverse sutil, nosotros mismos vimos a la señorita Lucy antes de encontrar la paz, filtrarse por una rendija del espesor de un cabello para entrar en su tumba. Y una vez que encuentra el camino, es capaz de salir por él y entrar de la misma manera, por cerrada y soldada que esté su sepultura. Puede ver en la oscuridad es su mundo, representa esta oscuridad, aquello que, como os comentaba en el primer vídeo, hemos negado al imperio del sol, al imperio de la luz, que nos ciega y que convierte la sombra, lo oscuro, la tiniebla, la noche, la luna, lo convierte en forjadores de fantasmas demoníacos, por decirlo de una forma metafórica, pero es precisamente porque no le hemos concedido su lugar. Puede ver en la oscuridad, facultad nada pequeña en un mundo cuya mitad está siempre en tinieblas. Ah, un mundo, este mundo físicamente siempre es de día y siempre es de noche. Cuando es de día en la mitad de él, es de noche en la otra mitad. Por lo tanto, siempre habitamos un mundo que la luna también tiene su propio imperio permanentemente. La luna y la noche. Ah, pero óigame bien, es capaz de hacer todas estas cosas, pero no es libre. Es incluso más prisionero que un esclavo de galeras
o que un loco en una celda. No es libre, es un esclavo, porque no se ha liberado, no ha concluido su experiencia en la Tierra, está retenido como el fantasma de Ghost, la película norteamericana de Patrick Swayze. Si la habéis visto, pues la diferencia es que este fantasma pues eh, este es, eh, está tomado por una voluntad benéfica, y eso es lo que la retiene. Hay algo que necesita concluir en este mundo antes de la liberación. La retención del vampiro es distinta, es, eh, es un accidente eh, que se ha convertido en algo demoníaco, algo destructivo, que lo convierte verdaderamente en un esclavo. La maldad es esclavitud, la crueldad es esclavitud, la codicia, los pecados capitales, aunque suene muy religioso, pues denotan en qué medida, en la medida en que nos toman, denotan en qué medida somos esclavos de ellos. Es incluso más prisionero que un esclavo de galeras o que un loco en una celda. No puede ir a donde quiera. Aunque no es un ser natural, sin embargo, ha de obedecer ciertas leyes de la naturaleza. No sé por qué, no lo sabe. El mago Van Helsing no puede conocerlo todo, pero sí lo suficiente para desafiar a Drácula. No puede entrar en ningún sitio, al principio a menos que alguien del interior le invite expresamente. Es como, aunque no venga a cuento, esta divagación religiosa es como cuando dicen en la iglesia, dejad que el Señor entre en vuestros corazones. Si no le abrimos, si no, pues entonces no puede entrar aquello a lo que nos hemos cerrado. Pues las fuerzas demoníacas, el vampiro, no entra en nuestra vida si no se lo permitimos. Por eso Guillermina, que es mordida también por este sujeto, no sigue aún conservando su verdad vital, sus sentimientos, aunque esté contaminada, y sobre todo la esperanza de liberarse de tal contaminación. Después sí podrá hacerlo todas las veces que quiera. Una vez que se le permita el acceso, siempre va a poder entrar. Su poder cesa, como el de todas las potencias malignas, con la llegada del día. Solo en determinados momentos goza de una limitada libertad. Si no está en el lugar de su refugio, solo puede cambiarse a mediodía o en un momento preciso de la salida y la puesta del sol. Todo esto nos dice la tradición, y en este informe nuestro tenemos prueba de que es así. Por tanto, aunque puede hacer lo que quiera dentro de sus límites, si cuenta con su hogar, su ataúd, su infierno, un lugar limpio, un lugar impío, perdón, un lugar impío, como vimos cuando se refugió en la sepultura del suicida de Whitby. Sin embargo, solo puede desplazarse en determinados momentos. Se dice, por otra parte, que solo puede cruzar aguas vivas cuando están sin movimiento o en la pleamar. Además, hay cosas que le afectan de tal modo que anulan todo su poder, como el ajo. El ajo anula todo su poder. Y podemos ver en este libro de Remedios Naturales para Dolencias Femeninas, podemos ver qué dice del ajo, ¿no? Si lo encuentro. Este libro, obra de... Bueno, pues no dice la autora.
El ajo, bactericida y antibiótico natural. Protege al organismo de infecciones. Se utiliza contra la arteriosclerosis. Reduce la presión sanguínea y combate el colesterol. Por lo tanto, está indicado en el tratamiento de hipertensión arterial. Previene ataques cardíacos por ser anticoagulante. Se le prescribe, se le prescribe para afecciones agudas y crónicas del aparato respiratorio y tuberculosis pulmonar. Bueno, como dice el chiste, los del EPE echan ajo para las carreteras porque es bueno para la circulación. Bueno, voy a seguir compartiendo lo que nos estaba diciendo Abraham van Helsing. Ante estas cosas, además hay cosas que le afectan de tal modo que anulan todo su poder, como el ajo, tal como hemos visto, y los objetos sagrados, como este símbolo microsifijo, como el símbolo de la cruz que tenemos ahora delante, mientras decidimos. Ante estas cosas no puede nada y se retira en silencio y con respeto. Hay otras de las que quiero hablarles también por si las necesitamos en nuestras pesquisas. La rama del rosal silvestre sobre su ataúd le impide salir de él y si estando descansando en su ataúd se le dispara una bala bendecida, ésta le mata, convirtiéndose en verdadero muerto. En cuanto a la estaca, sabemos ya que le devuelve la paz. La estaca le devuelve la paz al vampiro. Y cortarle la cabeza, el descanso. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Se refiere al caso de Lucy. Así, cuando descubramos el habitáculo de este no muerto, podemos confinarle en su ataúd y destruirle si obramos de acuerdo con lo que sabemos, pero es inteligente. Él, Drácula, es inteligente. He pedido a mi amigo Arminius de la Universidad de Budapest que me facilite un informe sobre este ser y después de consultar todas las referencias existentes, me ha dicho quién es. Parece que se trata del voivoda Drácula, el cual se hizo famoso en su lucha contra los turcos, en el gran río que hace frontera con Turquía. Si es así, entonces se trata de un hombre nada corriente, pues en ese tiempo no se trata de que se reencarne, como dicen algunas películas, sino simplemente que no ha muerto, no hay reencarnación, ni se defiende tal idea en esta novela. Al contrario, se defiende la idea de que aquí venimos todos por un periodo, nacemos, vivimos, fallecemos y esa es la experiencia humana que a todos por solo una vez nos toca. Si seguimos viviendo aquí, como le pasa a Drácula, es que algo no está funcionando correctamente. Se ha quedado retenido en su estado de no muerto. Un hombre nada corriente, pues en ese tiempo y durante los siglos posteriores tuvo fama de ser uno de los hombres más inteligentes y astutos y de los más valerosos hijos del país del otro lado del bosque. El país del otro lado del bosque. Ese, ese cerebro poderoso y esa férrea voluntad se fueron con él a la tumba y hoy se alzan contra nosotros. Arminius dice que los Drácula fueron una estirpe noble e ilustre, aunque tuvo también vástagos de quienes sus coetáneos afirmaban que sostenían tratos con el malo, es decir, con el demonio. Aprendieron sus secretos en la Cholomancia, entre las montañas que rodean el lago Hermannstadt, donde el demonio reclama su derecho a un discípulo de cada 10.
El demonio allí reclama su derecho a un discípulo de cada 10. En los documentos aparecen palabras como estregoica, bruja, ordoj, pocol, Satanás e infierno. Y hay un manuscrito en el que se califica a este mismo Drácula de vampir. Esa palabra de origen serbio parece ser que se extendió también por todas las lenguas de Europa. De los genitales de este mismo Drácula salieron grandes hombres y buenas mujeres, y sus tumbas santifican la tierra donde únicamente puede refugiarse el monstruo. Pues no es poco aterrador el que este ser maligno esté profundamente arraigado en todo lo bueno. Este ser maligno está profundamente arraigado en todo lo bueno, hasta el punto de que no puede descansar en un suelo carente de sagrados recuerdos. Fijaos que es todo lo contrario de lo que a veces se ha podido decir. Esa tierra de Drácula es una tierra sagrada. Por eso eh, ocupa esa tierra, por eso tiene que traer tierra de tal sitio Drácula cuando se desplaza hacia Londres para inmiscuirse desde mi punto de vista y también lo insinúa el propio Bram Stoker en esa nueva cultura que es global, que se va a extender por todo el planeta. Bueno, pues estas cosas nos dice Bram Stoker. eh, y voy a ver si os leo el tercer fragmento con el cual pues dejaré ya lo que quería leer de este libro, lo que quería leeros. Sí, es necesario, es necesario, es necesario, por usted en primer lugar y luego por la humanidad. Este monstruo, dice Van Helsing, ha hecho mucho daño ya en el reducido ámbito en el que se ha movido y en el corto período de tiempo en que sólo ha sido un cuerpo que tanteaba a oscuras sus propias limitaciones. Ya he explicado esto a los demás y usted, mi querida Madame Mina, lo sabrá también cuando oiga la grabación de mi amigo John o la que hemos hecho para su marido. Ya le he contado cómo el abandonar su desértico país, desértico en cuanto a población, desértico en cuanto a población, no es evidentemente un desierto, esa región de Valaquia ni de Transilvania, y venir a una tierra nueva donde las vidas humanas se hacinan como granos, las vidas humanas en Londres, como en París, como en Madrid, como en Berlín, las vidas humanas se hacinan como granos de trigo en un granero. Ha sido una empresa de siglos para él. Si se hubiese tratado de otro no muerto, quizá no hubiera conseguido en todos los siglos pasados y venideros lo que ha logrado él. En él han debido de coincidir de alguna forma prodigiosa todas las poderosas fuerzas de la naturaleza que se mantienen profundamente ocultas. El mismo lugar donde ha pervivido como no muerto durante el transcurso de los siglos es totalmente extraño al mundo geológico y químico. Hay grandes cavernas y fisuras que nadie sabe a dónde llegan. Hay volcanes cuyas chimeneas aún vomitan aguas de extrañas propiedades y gases que matan o vivifican. Sin duda existen propiedades magnéticas o eléctricas en un tiempo en el que se descubre eh, el poder del magnetismo y de la electricidad y cómo la mano humana puede hacer prodigios tecnológicos con ella, como vemos en el mundo en el que vivimos, en este mundo de las nuevas tecnologías.
Sin duda existen propiedades magnéticas o eléctricas en alguna de estas combinaciones de fuerzas ocultas que favorecen la vida física de forma misteriosa y su misma persona ha estado dotada desde el principio de cualidades excepcionales. En unos tiempos que fueron difíciles y belicosos, cuya fama de poseer unos nervios de acero, un cerebro más sutil y un corazón más valiente que ningún hombre, eran tiempos que fueron difíciles y belicosos. De alguna extraordinaria manera, los principios vitales han alcanzado en él el máximo grado de posibilidades. De alguna manera, Drácula, este sujeto, este hombre de esa zona oriental de Europa, ha conseguido desarrollar en sí grandes potencialidades para el individuo. Generalmente, pues las personas lo que hacen es castrarlas, lo que hacen es mimetizarse con el medio social y le dan la espalda a todo su potencial sin ser consciente de ello. De alguna extraordinaria manera, los principios vitales han alcanzado en él el máximo grado de posibilidades y del mismo modo que su cuerpo se mantiene fuerte, se perfecciona y prospera, así sucede con su cerebro. Su cerebro igualmente va medrando en conocimiento. Y todo ello sin el concurso de las potencias diabólicas. Todo ello sin el concurso de las potencias diabólicas, lo que evidentemente ha conseguido también, dado que no puede prevalecer ante los poderes que proceden del bien y vienen a ser su símbolo. Lo que evidentemente todo ello lo ha conseguido sin el concurso de lo demoníaco. Pero luego se ha sabido hacer, igual que Fausto, que vende su alma al diablo, la sabiduría de doctor que ha alcanzado no se la ha proveído el diablo. Y ahora veamos lo que representa para nosotros. A usted la ha contaminado, a Mina, a Guillermina. Ah, perdone que le hable así, mi querida amiga, pero lo hago por su bien. La ha contaminado de tal forma que en caso de que no le infligiera ningún daño, ningún otro daño, usted viviría. Seguiría viviendo tal como es, pero al llegar su última hora, el problema es cuando se muere y no se ha liberado de la contaminación. Al llegar su última hora, la muerte, que es común a todos los hombres, por sanción de Dios, la convertiría en un ser como él, se convertiría en una no muerta. Pero no sucederá tal cosa. Hemos jurado no consentirlo. Seremos ministros de los deseos de Dios, seremos ministros de la voluntad divina. El mundo y los hombres por quienes murió su Hijo, fijaos esta alusión religiosa tan explícita, servimos a la voluntad de Dios y a ese mundo por el cual murió su Hijo para redimirlo. No deben ser entregados este mundo a los monstruos cuya misma existencia le deshonraría. Ya nos ha concedido el redimir un alma, se refiere a la de Lucy. Ahora saldremos como los antiguos caballeros de las cruzadas a redimir más. Marchemos como ellos hacia Oriente y como ellos, que efectivamente los cruzados se desplazaban a tierras de Oriente, especialmente a Jerusalén y a toda Palestina para liberarla del dominio musulmán. Y como ellos, si caemos, lo haremos por la santa causa. Bueno, pues con esto termino la lectura de esta eh,
este último fragmento. También pues me gustaría hablar de algún libro, por ejemplo, este de Roger Badin. Roger Badin era un director francés, esposo de Brigitte Bardot, que falleció hace algunos meses, y también de otras actrices famosas, Jane Fonda. Este libro de Plaza y Llanet del año 1965, Vampiros entre nosotros, nos lo presenta. Es una recopilación de fragmentos de artículos y sobre todo de cuentos y escritos por grandes autores, Conan Doyle, la obra de Polidori, de El vampiro, el famoso vampiro, Le Fany, que escribió el autor compatriota de Bram Stoker, que escribió Carmilla. Los vampiros que encontraréis en este volumen constituyen la compañía más variada y demencial que quepa imaginar. Figuran en ella los tétricos vampiros rurales, que tanto dieron que hacer a Calmet y a María Teresa, pero no lograron hechizar ni al Papa Benedicto XIV ni a su amigo Voltaire. Figura asimismo el tenebroso vampiro elegante, producto de la fantasía de Polidori, y el desencadenado Vurdalak de Alexei Tolstoy, un cuento igualmente de Alexei Tolstoy, escritor ruso que no hay que confundir con León Tolstoy, evidentemente. El desencadenado Burdalak de Alexei Tolstoy que bombardea a los majaderos empleando niños como proyectiles. Hay también la historia del cura que se enamoró de una vampiresa y de aquel conde que tardó demasiado en darse cuenta de las extrañas aficiones de su esposa. Posiblemente se refiera al relato de Hoffman, Vampirismo, que verdaderamente no se trata de una vampira, sino que ella no bebe la sangre, sino que se alimenta de otro tipo de cosas que podéis leer el relato y descubrir por vosotros mismos. Y hay también la historia de lo que les ocurre a las muchachas cuando se adentran demasiado en el peligroso camino de las simpatías infantiles. El vampiro de las mil y una noches, incluso este libro de tradición musulmana, también alberga algún cuento que está en relación con los vampiros. Se preocupa sobre todo de su propio honor conyugal en este vampiro de las mil y una noches y el del ruso Afanasiev, perdón, podría todavía encajar perfectamente en una sala de baile popular. Finalmente hay la ciudad vampiresa que Paul Feval ha imaginado con la fantasía de un urbanista, inspirándose en los cementerios monumentales del 800. Y al final de la antología hallaréis también el ingenioso sistema inventado por Ray Bradbury, el autor de, ¿cómo se llama? Fahrenheit 541 o algo así, esa distopía tan famosa como la de Orwell, 1984, o la de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Hallaréis también el ingenioso sistema inventado por Ray Bradbury para preparar vampiros rellenos. Ray Bradbury, que por cierto desciende de una mujer condenada a la hoguera en Salem, la localidad de Estados Unidos, en el siglo XVIII. Y afortunadamente ella parece ser que pudo escapar a través de determinadas influencias y Bradbury, el autor norteamericano, desciende de ella. Igualmente, paradójicamente, eh, el autor de La hoguera de las vanidades, creo que se llama así, el escritor también norteamericano del siglo XIX, Nathaniel Hawthorne, creo que se llama así, desciende de uno de los jueces que mandaron a ejecutar a estas presuntas brujas de Salem. Es curioso, ¿no? Que dos grandes escritores tengan entre sus antepasados personas que guardaron relación. Bueno, pues
Si alguna vez ha existido en el mundo una historia garantizada y demostrada, es la de los vampiros. No falta nada, informes oficiales, testimonios de personas dignas de crédito, cirujanos, sacerdotes, jueces. Existen toda clase de pruebas. Esto dice Jean-Jacques Rousseau, el autor de El contrato social, seguramente con cierta intención irónica, porque efectivamente hay miles de documentos que nos hablan de vampiros en Serbia, en Hungría, en Rumania, en las comarcas que posteriormente darían lugar a este país y en muchos otros sitios. Hace algunos meses, dice Roger Badin, un día de diciembre de 1959, me encontraba sentado a una mesa en una trattoria romana en compañía de unos amigos. En tal ocasión le contaba a uno de ellos, brillante hombre de letras recientemente galardonado con el premio Goncourt, un sueño que había tenido la noche anterior y que me había impresionado profundamente. A fuer de racionalista intransigente, RV, cuyas iniciales coinciden con las mías, se divierte descubriendo en los sueños un significado freudiano. Yo, nos habla de esta conversación, me encontraba en un teatro, las butacas habían sido arrancadas del suelo y amontonadas en medio de la platea formaban una enorme pirámide irregular. Por el suelo veíanse esparcidos trozos de hierro y por doquier brotaban moquetas como una extraña flora. Yo andaba a puñetazos con un amigo, caigo, me levanto de nuevo, me miro las manos y advierto que me falta el meñique de la mano siniestra. Me lo había cortado en redondo y ni siquiera me había dado cuenta de ello. Y le contesta a su amigo, complejo de castración. Eso, según este tipo, es lo que representa tal cosa, tal sueño. Nunca llegué a saber qué insospechadas secuelas podía tener aquella interpretación aplicada al sueño de un hombre como yo. Creo recordar que en aquel momento nos sirvieron los espagueti a la carbonara. Pero aquella misma noche me rogaron, como de costumbre, en el último momento que tomara parte en un cóctel. Asistí al mismo y me presentaron, entre otras personas, a un hombre a quien yo no había visto en mi vida. Pero jamás olvidaré, por un detalle, le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda. Me dijo que lo había perdido en el Japón durante la guerra. ¿Premonición o debo contentarme con la explicación de RV, la del complejo de castración, y atribuir el hecho a una trivial coincidencia? Al margen de nuestra vida se extiende un extraño universo. Un extraño universo se extiende más allá de nuestra realidad cotidiana, complejo e indefinible. ¿Ha habido entre los hombres alguno, con qué derecho, que por un instante ha vislumbrado, intuido, adivinado este universo? No hablaré de sobrenatural. Me repugna. Por el contrario, es perfectamente posible que este misterioso universo no sea más que un aspecto inexplorado, hasta ahora ni siquiera concebible, de este sector más angosto de la vida corpórea, del cual por brevísimo tiempo tenemos conciencia. De ese sector que el hombre ha intentado definir tridimensionalmente y que cada día infringe leyes y normas que hasta aquel momento parecían inmutables e intangibles. Los ocultistas, continúa Roger Badin, han intentado dominar ese universo liminar, de la misma manera que los científicos han regulado el movimiento de los astros y han codificado la energía, pero los dos universos, el de los ocultistas y el de los científicos de esa época de Bram Stoker, el ocultismo, la hipnosis, todo lo que tiene que ver con lo psicológico y lo parapsicológico, organizaciones secretas, por ejemplo, Conan Doyle estaba en una de ellas, todo eso estaba a la orden del día. La antroposofía interesaba a muchas personas cultas de esa época.
Los dos universos, el de los ocultistas y el de los científicos, siguen siendo diametralmente opuestos. Sin embargo, contemporáneamente los poetas han sabido inspirarse en ambas fuentes. De todas las manifestaciones poéticas del mundo oculto, el mito del vampiro es la más fascinadora, la que más estupor produce. Al parecer, el mito nació hace 3 siglos en alguna aldea de Bohemia, Moravia, sobre el cañamazo de las historias de brujas y fantasmas rurales. Lo que es seguro es que no tiene su origen en el famoso libro de Don Calmet. El tal Calmet, del cual se nos incluye aquí algún artículo, eh, creo que era algún investigador francés, Agustín Calmet, Vampiros de Hungría y de las regiones vecinas. También hay quien atribuye los secretos de esta extraña forma de supervivencia a un grupo de cristianos que habrían descubierto el misterio de la resurrección de Cristo. Fijaos este origen. Un grupo de presuntos cristianos había descubierto el misterio de la resurrección de Cristo y que más de un milenio después, expulsados de Palestina, emigrarían a la Europa central y allí se convertirían en déspotas y señores, practicando el rito renovador de la sangre y mirados con desconfianza por los campesinos, a quienes los tributos y la servidumbre proporcionaban ya suficientes motivos de antipatía. Tampoco los egipcios tampoco carecieron de vampiros, y un poco antes los encontramos también entre los chinos y los japoneses, aunque tenían otros nombres. Escribir la historia del vampiro es una empresa incierta y peligrosa. Mejor será ceder el paso a las historias de vampiros. Personalmente no creo en ellas. Eso dice Roger Badin eh, en este prólogo. No creo en ellas, pero sí creo en lo que las ha inspirado. Sí creo en lo que las ha inspirado. Bueno, pues aquí dejo por el momento este vídeo y ya os hablaré de algunas notas que he tomado durante la lectura de Drácula de Bram Stoker en algún próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.